Hoy vamos a hablar de un tema que ha tocado a toda la humanidad, la pandemia del COVID-19. ¿Fue esta pandemia una simple consecuencia de la ciencia y la naturaleza? ¿O fue una advertencia, una señal, una profecía cumplida de las Sagradas Escrituras? Quédate hasta el final y reflexionemos juntos. Bienvenidos a Paz y Luz para ti, un espacio donde analizamos la fe, la ciencia y las profecías con el corazón abierto y la mente despierta. Recuerda por un momento, millones de personas se enfermaron, las muertes aumentaban cada día, los hospitales colapsaban y todo comenzó en silencio. ¿Recuerdas cómo te sentiste ese primer día de encierro? Ahora escucha esto. Proverbios 1, 24, 28. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese. Entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Vivíamos en un mundo acelerado, lleno de tecnología, entretenimiento, redes sociales, dinero, vanidad. Nos creíamos invencibles. Dios nos hablaba todos los días, a través de la creación, de las crisis personales, de los desastres naturales. Pero la mayoría de la humanidad estaba demasiado ocupada como para escucharlo. Este pasaje no es solo una advertencia antigua, es un espejo del presente. Dios extendía su mano una y otra vez, pero no hubo quien atendiera. Nos hizo llamados silenciosos y gritó a través de las circunstancias, pero nuestros oídos estaban tapados por el ruido del mundo. Entonces, llegó la pandemia, un virus invisible, algo tan pequeño, pero tan poderoso, que obligó a las naciones a arrodillarse. Los gobiernos colapsaban, los hospitales estaban desbordados, las familias se rompían, y de pronto, muchos que nunca oraban, comenzaron a orar. Muchos que habían abandonado la fe, regresaron buscando consuelo. ¿Cuántas veces tuvo que llamarnos Dios para que lo escuchemos? ¿Cuántos de nosotros solo nos acordamos de Él cuando el mundo se nos cae encima? La pandemia fue una pausa global, pero ¿y si esa pausa no fue simplemente un accidente epidemiológico? ¿Y si fue el grito de un Dios paciente, pero justo, que ya no puede seguir esperando eternamente nuestra conversión? Proverbios es claro, llegará un momento en que lo buscaremos, pero ya no responderá. ¿Estamos cerca de ese punto? ¿O aún estamos a tiempo de responder al llamado? El libro de Proverbios 14:12 habla: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Antes de la pandemia, el mundo parecía avanzar a toda velocidad. Todo era progreso: biotecnología, inteligencia artificial, ciudades inteligentes, nuevos descubrimientos científicos. Muchos pensaban que el hombre podía vivir sin Dios, sin límites, sin consecuencias. Se promovía la autosuficiencia. Tú puedes solo. La ciencia lo resolverá todo. Dios no es necesario. Pero vino el COVID-19 y los países más avanzados colapsaron. Las potencias científicas no pudieron detener el virus de inmediato. Los gobiernos entraron en caos. El camino que parecía derecho se convirtió en sufrimiento, en muerte, en incertidumbre. ¿Y si nuestra soberbia como humanidad nos llevó por un camino sin retorno? ¿Qué señales ignoramos en nuestra obsesión por jugar a ser dioses? Este proverbio es una advertencia clara. No todo lo que parece bueno para el hombre lo es a los ojos de Dios. El controlar la vida, destruir la familia, redefinir lo que Dios estableció, modificar genes como lo ocurrido con el lobo modificado genéticamente recientemente. Si te interesa este tema, tenemos un video en nuestro canal, te invito a mirarlo y compartirlo. Todo esto es la antesala del juicio. ¿Estamos caminando hacia el futuro o corriendo hacia la destrucción? El libro de Proverbios 16:18 nos habla: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. ¿Te diste cuenta cómo vivíamos antes del COVID? Había arrogancia en todo, en la política, en la ciencia, en la cultura. Nos creíamos invulnerables, superiores. Dios era un pensamiento viejo, innecesario. Incluso muchos creyentes comenzaron a diluir la verdad bíblica por tolerancia,
progreso. Y entonces vino el quebrantamiento. Millones murieron. Familias fueron separadas. Se multiplicaron los suicidios, la depresión, el miedo. ¿No parece eso el cumplimiento exacto de este proverbio? Dios permitió que se cayera el velo de la soberbia humana. Y en medio de ese caos, muchos doblaron rodillas por primera vez en años. Tuvimos que perder tanto para darnos cuenta de que no somos dioses. ¿Fue esta pandemia una advertencia o una primera señal de algo mayor? Por último, para reflexionar, tenemos Proverbios 3.56. Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. En medio del miedo, muchos buscaron consuelo en los medios, en los expertos, en teorías. Pero la paz verdadera solo vino para los que buscaron a Dios. No se trata de rechazar la ciencia, sino de no ponerla por encima del Creador. Este pasaje nos da una fórmula poderosa. Confiar en Dios, no depender solo de nuestra lógica, reconocerlo en todo. Muchos durante la pandemia comenzaron a ver a Dios en los pequeños detalles. En la salud, en una llamada, en el aire limpio cuando las ciudades se detuvieron, en la necesidad de estar en comunidad, en oración, en fe. ¿Cuánto tardaste en darte cuenta de que sin Dios no puedes ni respirar en paz? ¿Fue la pandemia un grito divino para que lo reconozcamos en nuestras decisiones, planes y prioridades? El COVID-19 fue una crisis, sí, pero también fue una prueba, un llamado, una advertencia. Una invitación divina a volver los ojos a Dios. No podemos seguir viviendo como si nada hubiese pasado. Las Escrituras ya hablaban de esto, y quizá lo peor aún no ha llegado. Dime en los comentarios, ¿tú crees que el COVID-19 fue una señal bíblica? ¿Volviste a Dios durante la pandemia? ¿Estamos ignorando el mensaje espiritual detrás de la ciencia? Suscríbete a Paz y Luz para ti, para seguir analizando las profecías, las señales y todo lo que Dios quiere revelarnos en este tiempo final.